Estamos en este cuarto encuentro dentro del programa de la licenciatura de Escuela Primaria Básica que ofrece la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Hemos estado en citas previas con los doctores Daniel Suárez de la Universidad de Buenos Aires igualmente, Liceo Clementino de Sousa de la Universidad de Estado de Bahía, aparte de las próximas que tendremos el doctor Marco Raúl Mejía, la Universidad de Colombia. Y hoy tenemos una invitada súper especial. Para mí es súper especial toda vez que así hubiese sido de una manera un poco intempestiva. Hace muy buen rato estaba en mis planes la invitación a Andrea Lió. No una invitación virtual como hoy nos tocó, sino una invitación presencial. Para nosotros en la Facultad de Educación es importante porque aparte de su trayectoria académica y de la colaboración que hemos sostenido desde hace varios años en las áreas de estudios, discusiones, avances en proyectos de narrativa en educación, hay un hecho en particular que explica o justifica por sí solo la presencia hoy de Andrea Lió entre nosotros. Arriesgando un poco a ser impúdico, o mejor, a pasar del pudor, voy a leer una dedicatoria del libro que Andrea Lió publicó en el 2017. El libro se titula Los artesanos de la enseñanza, de donde he tomado justamente el título para esta conferencia hoy, o esta conversación hoy con Andrea. El título completo del libro es Los artesanos de la enseñanza y tiene como subtítulo acerca de la formación de maestros con oficio. En la dedicatoria, en su momento, septiembre de 2017, Andrea puso para Gabriel, una obra hecha artesanalmente que se pone a rodar para encontrarse con ideas, sentidos, obras y haceres de otros. Con mucho afecto, Andrea Lió. Y efectivamente, hoy hemos invitado a Andrea para encontrarse con ideas, obras y haceres que venimos haciendo aquí en la Facultad de Educación. Y es justamente este programa de licenciatura en Educación Básica Primaria. Este programa tiene una singularidad. Es probablemente el primer programa en los últimos tiempos en este país destinado a la formación profesional de maestros de oficio en enseñanza básica primaria y secundaria, que ejercen principalmente en las áreas rurales, en las áreas más apartadas, distantes de los centros urbanos y sobre todo de la capital, que es básicamente lo que llamarían ustedes allí la provincia, o también se llamaría en otros lugares el estado. Aquí lo llamamos el departamento de Antioquia. La capital, el epicentro, es la ciudad de Medellín. Y hay regiones apartadas, puede ser probablemente en transportes, o bien sea en bus o por transporte fluvial, que pueden estar distantes 6, 8 horas, 10 horas de la ciudad capital. Y allí ejercen, en las veredas más apartadas de la región, estos maestros que ejercen, repito, educación infantil, en primaria y en secundaria básica. Y estos maestros escasamente tienen una formación académica como normalistas, cuyo título les habilita para ejercer justamente hasta la educación primaria básica. Nuestro programa es un programa de licenciatura para estos maestros que combina, ese es el principio, esa es la raíz de este programa, combina el saber de experiencia con la formación inicial. Es decir, la formación académica, digámoslo así,
la formación de maestros teóricamente, en las tradiciones, paradigmas de la pedagogía, en los problemas y complejidades de los sistemas educativos y con ello también de los proyectos educativos, combina esa formación principalmente con los saberes de experiencia y los saberes de oficio. Y son los conceptos claves que trabaja Alió. La doctora Alió, ella es doctora en educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Allí ejerce en los programas de educación, entiendo que desde hace alrededor de 20, 25 años, además de ser profesora de posgrados en el programa de administración perdón, de posgrados en administración educativa y políticas educativas en la Universidad Torcuato Di Tella. Y conozco que desde el comienzo, por lo menos al comenzar el año 2000, no sabría precisar el año, su tesis de doctorado en educación fue justamente sobre las biografías de los maestros nobles, de los maestros que apenas empiezan a ejercer el oficio docente. Y desde ya traza una ruta. Es el interés justamente por las biografías, las historias de vida, las experiencias de los maestros. Y así ha sucedido a lo largo de los años. Un libro para mí muy importante fue, también recuerdo, un regalo de Andrea por allá en el año 2009 que se tituló Los gajes del oficio, escrito conjuntamente con Estanislao Antelo, que ha sido vinculado también con nuestra facultad. Y más luego, este último libro, Los artesanos de la enseñanza, en el 2017, estoy pasando de largo por otras publicaciones, etcétera. Y finalmente, acabo de conocer recién, el año pasado, se publicó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires el número 1 de cuadernos del ICE, del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de esta Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es una especie de manual, es unos cuadernos sobre la práctica docente. Y ese es el punto en el que nosotros estamos, asesores, profesores, estudiantes, que ejercemos el oficio docente. Estamos en este punto de discusión intensa acerca de la combinación del saber de experiencia o saber de oficio y la formación académica. A eso hemos invitado hoy a Andrea Lió, especialista en el tema como ninguna otra, para que podamos iluminarnos, ahondar en nuestra conversación, discusiones sobre los maestros como artesanos de la enseñanza. Entonces, tiene usted la palabra, Andrea. Calculamos que uno puede hacer una exposición de 45 minutos a una hora y abrimos una sesión de preguntas, comentarios del auditorio, aproximadamente en unos 20 minutos adicionales. Tiene la Bueno, palabra. bueno, buenas tardes a todas, a todas, a todas, a todos. Es un placer estar ahí, si bien no mediante la presencia física, pero bueno, estas formas virtuales posibilitan encontrarnos de todas maneras y seguir las discusiones, los intercambios que siempre son tan necesarios y quizás mucho más en un momento como este, ¿no? Donde la incertidumbre, ciertas inquietudes nos atraviesan como seres humanos y también nos atraviesan en nuestro oficio. Permanentemente nos hemos ido en estos últimos tiempos acostumbrado a afrontar situaciones mucho más insólitas o inéditas a las que veníamos transitando en las escuelas, que también ya eran de por sí a veces bastante desconcertantes, pero bueno, esta experiencia creo que a todos nos está atravesando y bueno, siempre, como yo digo, son buenos estos espacios de encuentro, de trabajo, de pensamiento, de reflexión,
conjunta, de reflexión colectiva, y esto tiene que ver con una de las cuestiones que vamos a trabajar hoy. Por eso cuando Gabriel presentaba a los artesanos de la enseñanza, y leía la dedicatoria, en realidad sí, todas las obras, pero fundamentalmente aquí en Los Artesanos, y algo de esto vamos a compartir, no, hoy hay volcadas una serie de ideas, de pensamientos, de experiencias, que, bueno, en realidad es esto, una vez que uno las escribe o las comparte o las echa a rodar, siempre se enriquecen o son susceptibles de enriquecerse cuando se encuentran con otros y otras, ¿no? Y se enriquecen las ideas, las producciones, y también quienes puedan encontrar en ellas alguna resonancia, algo que les abra quizás una nueva inquietud, una nueva pregunta. Y bueno, espero que estas ideas que yo voy a compartir con ustedes en esta tarde, por lo menos les hagan, les provoquen estas sensaciones, ¿no? Los dejen pensando, les hagan algún sentido, que bueno, podemos también socializarlo y compartirlo en los tiempos que tendremos luego de la exposición. Por eso es importante también este tiempo para quizás plantear algunas preguntas, porque de eso se trata, de plantear algunas ideas, en este caso las que yo voy a compartir con ustedes, y que después también podamos compartir y socializar aquellas preguntas, inquietudes, comentarios, reflexiones que quizás estas ideas puedan despertarles, ¿no? A quienes se encuentren con ellas, en este caso ustedes. Para empezar esta charla, no estaba planificado, pero justo también Gabriel mencionó otro libro, Los gajes del oficio, que escribimos junto a un querido colega, Estanislao Antelo, y cuando pensaba en comenzar o en cómo comenzar esta conversación con ustedes, encontraba en este libro, en el último capítulo, que se llama Algunas claves para afrontar los desafíos de enseñar hoy, una frase que me pareció interesante para encuadrar, ¿no?, estas ideas que quiero compartir con ustedes en torno a la enseñanza, al oficio de enseñar, a la artesanía. Nosotros decíamos ahí en ese capítulo que hoy enseñar es difícil para todos y en todas las escuelas. En el primero o en el tercer mundo, maestros y profesores más o menos formados, con mayor o menor experiencia, con más o menos saber, con mucha o poca paciencia. Escuelas estatales, privadas, pobres, ricas, urbanas, rurales, grandes o chicas. Hoy a todos nos cuesta en todas partes, ¿no? Me parece que esta frase da una idea acerca, que es la primera que yo quiero compartir con ustedes, porque así se van a comprender mejor los planteos que voy a exponer, acerca de que en los últimos años, en las últimas décadas, en esta etapa de la modernidad, como dicen algunos, la enseñanza se ha complejizado. Más allá del contexto, ustedes, como decía Gabriel, están trabajando en escuelas rurales, pero digo, hoy a todos y a todas se nos complica, más allá del lugar geográfico, de los sectores sociales, del nivel, hoy la enseñanza se ha complejizado. ¿Y por qué? Y en realidad a partir de los cambios sociales, culturales, tecnológicos, que impactan, ¿no?, en la sociedad y fundamentalmente llegan a las instituciones, entre ellas la escuela, también a partir de las nuevas exigencias que tienen hoy las instituciones escolares, donde por ejemplo, en el caso del nivel medio y a partir de su obligatoriedad y masificación, bueno, hoy la escuela media no se trata de que llegue a algunos o que algunos y algunas solamente pasen por ella, sino que la educación es un derecho que tiene que alcanzar y asegurarse a todos los jóvenes en edad escolar, y no se trata solamente de que los jóvenes ingresen a las instituciones, sino también que en ellas puedan aprender. Entonces, hay una serie de cambios
sociales, culturales, tecnológicos, hay también una cuestión política que tiene que ver con esta, ¿no? Con cómo se amplían derechos, con el derecho a la educación, con el derecho a acceder a aprendizajes que hoy de alguna manera están regulando las instituciones educativas y que tienen, por supuesto, también impacto en la enseñanza. Ha habido cambios también a nivel de las relaciones entre las generaciones, y enseñar tiene que ver fundamentalmente con una relación intergeneracional entre adultos, ¿no? Que estamos en posición de enseñar y otros y otras que están en posición o en situación de aprender, y esta relación, también aquí hay bastante escrito y muy interesante, entre las generaciones también ha variado, y esto influye en las instituciones, influye en nuestras enseñanzas, y también muchas veces han cambiado los niños y los jóvenes como sujetos de derechos, como sujetos empoderados, que muchas veces suelen resistir a cualquier tipo de, digamos, imposición adulta, ¿no? Y como vamos a ver, la enseñanza tiene que ver de alguna manera con un accionar que los adultos llevamos a cabo o desarrollamos con los niños, las niñas, los jóvenes en las escuelas de hoy. Cuando hago esta caracterización acerca de la complejidad que tiene la enseñanza o el enseñar hoy, no quiero decir que esto sea un impedimento, o no quiero darle a esta caracterización, digamos, una impronta negativa, sino al contrario. Estas son las características que tiene hoy nuestro oficio, que atraviesan a nuestro oficio y que hacen que todas estas condiciones nos planteen como educadores, como enseñantes, nuevos desafíos. Nuevos desafíos que tendremos que ser capaces, o que tendremos que saber y poder afrontar para lograr generar situaciones para que quienes están en situación de aprender realmente puedan hacerlo. Entonces, en estos escenarios, y esta es la primera cuestión que yo quería compartir con ustedes, enseñar, la tarea de enseñanza, nuestro oficio de enseñar, ya no puede concebirse más desde el punto de vista de la aplicación, de la replicación o la reproducción de los conocimientos que hemos aprendido a las situaciones de aula, ¿no? Durante mucho tiempo se ha concebido la enseñanza como el docente aprende los conocimientos, aprende cuestiones pedagógicas y didácticas, y luego va al aula y replica o aplica aquello que aprendió. Entonces, también ocurre con el tema del currículum. Bueno, el currículum está prescripto y nosotros como docentes, acá se utiliza la palabra bajamos al aula aquello que han definido o que han establecido otros en otros niveles. Tampoco podemos entender desde este punto de vista de la aplicación que al enseñar en un aula aplicamos aquello que como docentes hemos planificado para un año, para una clase y demás. Esta concepción que muchas veces de la aplicación, que yo llamo, que muchas veces parece superada, ¿no? Bueno, ya no, ya se entiende que enseñar no es aplicar. Sin embargo, la mencionamos porque muchas veces persiste, o esta lógica aplicacionista persiste tanto en los espacios de formación como en las escuelas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos incorporada esta concepción aplicacionista, muchas veces vamos y queremos aplicar y nos vamos a dar cuenta que por las realidades que afrontamos, por todo lo que acabamos de decir, y si entendemos que la enseñanza es eso, enseguida nos vamos a dar cuenta que no aplica. Entonces, hoy decíamos, entonces, dado todos estos cambios, las relaciones entre las generaciones y demás, nuestro oficio puede ser considerado como una aplicación, y por esto mismo, ¿no? Porque por más que insistamos y querramos a lo mejor enseñar, como nos dijeron en el profesorado que había que enseñarlo, y bueno, vemos que
los estudiantes no se enganchan, no aprenden, y cuando queremos forzar lo que planificamos para esa clase y vemos que no funciona y demás, y volvemos a insistir, y es muy difícil que en esas situaciones se puedan aprender. Lo que no aplica hoy, precisamente en la enseñanza, son esas fórmulas rígidas, esas formas homogéneas, esas formas estereotipadas. Y bueno, yo enseño de esta manera porque yo aprendí que había que enseñarlos así. Entonces, el que aprende, aprende, el que no aprende, no aprende, porque entonces estaríamos un poco llevando a una importante contradicción aquellos principios que nos hablan que, bueno, todos y todas tienen que estar en la escuela y tienen derecho a aprender, pero si nosotros al enseñar ya suponemos que yo enseño de esta manera y el que aprende, aprende y el que no quedará fuera, bueno, ya ahí hay algún tipo de contradicción con los principios que muchas veces declaramos. Y esto no es menor porque cuando a uno se le pregunta, ¿está de acuerdo con la igualdad de oportunidades, con la justicia social, con que todos tengan los mismos derechos? Todos, sí, claro. Pero estos no son principios que se declaren, sino que son solamente, sino que son principios que se juegan en esto, en las decisiones pedagógicas que como docentes nosotros vamos adoptando. Entonces, si nosotros enseñamos de una única manera y quien aprende, aprende, y el que no repite se va de la escuela y demás, bueno, efectivamente no estamos haciendo mucho a favor de la justicia social, del derecho a la educación y demás. Entonces, yo, a mí me gusta apelar mucho a Ivana Ver, al cine, al lenguaje cinematográfico. Y me acuerdo de una película que aquí se hizo bastante conocida, de hecho está en Netflix, aquí de Argentina, que se llama Escritores de la Libertad. No sé si ustedes habrán tenido oportunidad de verla, pero que un poco grafica esta idea que yo quiero compartir con ustedes. En esa película ustedes habrán visto una profesora de lengua y literatura recién recibida, que muy entusiasmada, ¿no? Se enfrentaba en una clase con un grupo de jóvenes en una escuela bastante compleja de los suburbios, y donde, bueno, la docente tenía que enseñar a esos jóvenes que estaban atravesados, bueno, por historias muy complejas, por situaciones de violencia muy importantes, de abandono, bueno, problemáticas que más allá del lugar geográfico son comunes en las sociedades y en las ciudades de hoy. Entonces, esta profesora intentó enseñar como ella había aprendido seguramente en su paso por la universidad, ¿no? Empezó con el programa y la enseñanza tal como ella seguramente aprendió a enseñar. Sin embargo, ¿qué muestra la película? Que mientras ella trataba de hacer eso, y los jóvenes se amenazaban, estaban en otra cosa absolutamente distinta, se veían imágenes, o sea, nada de lo que ella estaba enseñando, nada de lo que estaba ofreciendo, convocaba a nadie ni a ninguno de los que estaba participando de esas escenas. Entonces, por supuesto que hasta que esta profesora se dio cuenta y luego de pensar, de atravesarse, de angustiarse, ¿no? De tratar, y aquí hay algo fundamental, de atender y de entender a ese grupo de estudiantes qué les estaba pasando, lo que hizo esta profesora, y ahora los invito después a ver la película, hizo otra cosa. Y acá está la clave, hizo otra cosa distinta a como ella empezó enseñando, cuando se dio cuenta que, bueno, de esa manera que ella había empezado, estos chicos, estas chicas, estos jóvenes, realmente no estaban aprendiendo, ni siquiera se sentían convocados, ¿no? Para entrar en esa relación de enseñanza y aprendizaje. Y yo creo que enseñar hoy tiene que ver precisamente con eso, con estar dispuestos y dispuestas y formados y formadas para hacer otras cosas, ¿no? Porque enseñar hoy tiene mucho más que ver, más que con aplicar, tiene que ver precisamente con crear, con construir, con innovar, con producir enseñanzas. Entonces ya no se trata tanto de aplicar, de reproducir, de bajar, sino que nuestro oficio tiene que ver con crear, con producir, con innovar, con diseñar enseñanzas, a fin de generar las mejores condiciones para que nuestros estudiantes se sientan, miren las palabras, ¿no? Interpelados, se sientan desafiados, se sientan convocados
todo menos motivados, que es una palabra que yo dejo al margen, porque parece que depende de quién se motive o no de acuerdo a lo que uno le ofrece, sino que nosotros como docentes tenemos que ver a partir de las enseñanzas que vamos creando, que vamos produciendo, que vamos recreando en situación, cómo interpelamos, cómo convocamos, ¿no?, a nuestros estudiantes, y en ese trabajo artesanal de creación, de recreación, vamos produciendo enseñanzas distintas, variadas, de acuerdo a los desafíos que las situaciones y las escenas escolares nos vayan presentando. Entonces, desde este lugar, yo pienso la enseñanza más que como una técnica que uno aprende y aplica, desde este lugar lo entiendo como una artesanía. Y aquí yo me inspiré, otra palabra que me van a ver que uso mucho, de la obra de Richard Sennett, El artesano. Como docentes, entonces artesanos, productores, constructores de enseñanzas, seremos capaces o tendremos que ser capaces de saber, decíamos, promover aprendizajes en nuestros estudiantes. Ahora, este concepto de artesanía, y esto es muy importante resaltarlo para el autor, para Richard Sennett, no remite a una actividad menor, no es que lo artesanal es menor, sino por el contrario. Para Sennett, la artesanía comprende los distintos trabajos, ocupaciones u oficios desarrollados en alto grado. El artesano, entonces dice el autor, es aquel que hace bien su trabajo por el solo hecho de hacerlo bien, siendo el compromiso con lo que está realizando, con lo que está produciendo, con lo que está creando, lo que llevará a hacerlo bien y a mejorar también en lo que hace. Para el caso nuestro sería nuestro compromiso con la enseñanza, nuestro compromiso con la formación de las futuras generaciones, con la transformación de las futuras generaciones, ese compromiso para con nuestro oficio es lo que nos mueve, ¿no?, a ir creando, a ir generando estas distintas y variadas enseñanzas, decíamos, en función de las situaciones que vamos a afrontar. Pero dice Sennett que hay algo más que el compromiso, ¿no?, que en la producción artesanal. Él dice que en este tipo de producción mano y cabeza no se separan. Es decir, y miren esto qué importante para pensar en nuestro oficio como artesanía. Él dice que el buen artesano es aquel que sabe poner a dialogar sus prácticas con el pensamiento, con los conocimientos, con los saberes, y yo agrego las experiencias que le dan sustento. Es decir, un buen artesano es aquel que puede poner a dialogar lo que hace con los conocimientos, con los saberes y con las experiencias que le sirven de referencia y de sustento a ese quehacer, ¿sí? Y vamos a volver enseguida sobre esto. Entonces, desde esta perspectiva, quien es un artesano de la enseñanza hace mucho más que aplicar un conocimiento o o una técnica determinada. Él dice que el artesano tampoco es solo el que soluciona problemas, sino el que es capaz de descubrir nuevos territorios, el que puede revisar los supuestos que sostienen nuestras acciones y nuestras decisiones, y fundamentalmente aquel que puede conjugar el pensamiento y la acción. Entonces, como docentes, creadores, como docentes artesanos de nuestro oficio, tenemos que aprender a apelar a los conocimientos formalizados, a los conocimientos disciplinares, a los conocimientos pedagógicos para crear, ¿no?, y para recrear nuestras enseñanzas. Por eso cuando yo hablo de la artesanía o del oficio de enseñar, entendido como artesanía, que implica producciones, creaciones y demás, no son enseñanzas que creamos o que generamos en el vacío, no es una creación, sino que el artesano es aquel que para realizar esas creaciones puede apelar a sus conocimientos, a sus saberes, que serán para Sennett herramientas. Nosotros como docentes utilizamos los conocimientos como herramientas para generar, para producir,
para renovar, para recrear enseñanzas. Y digo, esto es lo que hacemos cuando enseñamos y es lo que nos lleva también a crear, a recrear enseñanzas y también en este proceso a poder capitalizar y mejorar aquello que estamos ofreciendo. Bien, una cuestión más que les quería compartir entonces es que de acuerdo a esta concepción, enseñar hoy, decimos, desde esta concepción de artesanía, enseñar hoy es ante todo probar, experimentar, crear, inventar, innovar, recrear en situación, ¿sí? Y fundamentalmente, miren ustedes, para nosotros docentes, es saber moverse en el desconcierto, en la incertidumbre que las escenas escolares muchas veces nos presentan, sin quedar paralizados y poder seguir aprendiendo, intentando, recomenzando. Miren ustedes la situación que estamos viviendo actualmente de la pandemia, si no pone todo esto muy sobre el tapete, ¿no? Esto de poder seguir, de poder enseñar, de seguir enseñando, de crear formas distintas de enseñar, aún en situaciones de incertidumbre y de desconcierto, como frecuentemente nos plantean las escenas escolares y mucho más, esto se ha puesto de manifiesto, como decíamos, en esta situación de absoluta excepcionalidad que estamos viviendo. Creo que aquí no es que hay que entender el concepto de artesanía, sino que lo estamos experimentando, ¿no? Los docentes estamos viendo, bueno, de qué manera generamos enseñanzas, cómo llegamos a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes en estas condiciones de excepcionalidad, donde uno de los pilares fundamentales de la escuela moderna, como es la presencialidad, ha sido dejada de lado. Esta concepción, como docentes, como enseñantes, nos coloca en un lugar diferente frente a los conocimientos y al saber. Es decir, ya no somos reproductores de saberes, los docentes, ya no somos reproductores de saberes o conocimientos producidos por otros, ¿no? Ya sean los especialistas, los expertos, los que diseñan el currículum y demás, sino que como docentes apelamos a esos cuerpos de conocimientos, a esos cuerpos de saberes, pero lo hacemos, como decíamos antes, para generar nuestras propias enseñanzas. Y desde ese punto de vista, cuando hacemos o cuando ponemos este cuerpo de conocimientos, de saberes, de experiencias al servicio de nuestras producciones y de nuestras creaciones, vamos generando saber, vamos generando un saber que tiene la potencialidad, y esto lo trabajamos mucho con Daniel Suárez, tiene esta potencialidad de convertirse en un saber pedagógico. Es decir, en la medida que nosotros creamos, recreamos enseñanzas, tenemos esta posibilidad de generar nuevos saberes, nuevos conocimientos, que posiblemente podrán recuperarse, podrán objetivarse, podrán escriturarse, ¿sí? Y de esta manera seguir su curso y seguir enriqueciéndose cuando se encuentren con los saberes y las experiencias de otros y de otras. Entonces, digamos, el entender o al entender la enseñanza como creación, nos pone como docentes, decíamos, en un posicionamiento bastante diferente frente a los conocimientos y al saber. Ahora bien, la pregunta del millón, bueno, todo esto es muy lindo, pero ¿cómo aprendemos a ser artesanos de la enseñanza? Para CENET, y esto es muy importante, y yo lo tomo también en mis escritos y en el libro, todos podemos hacer artesanos, es decir, todos tenemos esta posibilidad de crear, de generar, de mejorar en lo que estamos haciendo. Bueno, la idea es la pregunta ¿cómo? La primera respuesta que da CENET, y yo la, digamos, tomé y la recategoricé de este modo, aprendiendo de nuestra propia experiencia. O sea, cómo mejoramos en lo que hacemos y haciendo. Entonces, ¿cómo mejoramos en la enseñanza? Enseñando, sería la respuesta. Practicando, enseñando. Ahora, repitiendo en algún punto, pero no haciendo
las cosas del mismo modo, siempre igual o mecánicamente, sino que en la medida que nosotros vamos haciendo, vamos enseñando, vamos recomenzando y demás, vamos probando lo que hemos diseñado, lo que hemos pensado, lo que hemos producido, lo vamos probando en situación, lo vamos experimentando. Quizás también, otra palabra muy importante, nos vamos equivocando y de esos errores también podemos aprender. Hay un concepto hermoso de Sennett que es el concepto de fracaso saludable, como en este aprender de la propia experiencia, no quiere decir que aprendemos mientras vamos haciendo las cosas y que solo aprendemos de lo que nos sale bien. También aprendemos de lo que nos equivocamos, de lo fallido, del error, de lo que no sale del todo bien. Entonces, aprendemos de nuestra propia experiencia en este proceso de ir produciendo, diría Sennett, cosas concretas, podemos aprender y podemos ir mejorando. Ahora hay una condición. Nosotros como docentes o teniendo en cuenta la especificidad de nuestro oficio como docentes, vamos a ver que nuestra experiencia vivida se da a lo largo de una trayectoria de formación, y algo de esto Gabriel mencionó en el inicio, que como docentes comienza con nuestra propia biografía escolar. También eso es experiencia vivida para los docentes, toda aquella experiencia que nosotros como alumnos fuimos recorriendo en la escuela. Sigue en las instancias. Si alguien puede silenciar el micrófono, por favor, porque hay un ruido de fondo con una radio de charlas. Si pueden silenciar los micrófonos, lo agradezco. Entonces decíamos, esta trayectoria comienza con nuestra propia biografía escolar, continúa en las instancias de formación específica, pero sigue también en la propia práctica. Entonces aprendemos de nuestra propia experiencia, es decir, de lo que vamos haciendo a lo largo de nuestra propia formación, y también una vez que somos docentes aprendemos de lo que vamos haciendo cotidianamente, pero con una importantísima salvedad, ¿no? Estos procesos de aprendizaje y de formación a partir de lo que hacemos, a partir de nuestras enseñanzas, serán genuinos siempre que podamos volver sobre aquello que hemos vivido para pensarlo, para resignificarlo, para interpelarlo y de nuevo. ¿Se acuerdan cuáles eran las herramientas del artesano? Los conocimientos formalizados, los saberes y las experiencias. Así como apelábamos a los conocimientos, a los saberes y las experiencias para crear, para diseñar enseñanzas, una vez que hemos desarrollado, ¿no?, en nuestra propia práctica, vamos desarrollando enseñanzas, aprenderemos de esta experiencia vivida, y esto remite a la palabra experiencia, no solamente porque la vivimos y porque nos pasó, sino cuando tenemos la oportunidad de poder volver a, palabra fundamental, pensar sobre lo que hicimos. Y esto también, y por eso esto que decía Sennett, ven cómo cobra sentido, el artesano es aquel que puede conjugar, ¿no?, mano y cabeza, pensamiento y acción. El docente no es solo, cuando hablan, a mí por eso me gusta tanto práctica, porque la práctica pareciera que remitiera solo al hacer, y en nuestro oficio hay un hacer, hay una práctica, pero siempre hay un proceso de indagación, de reflexión, de vuelta sobre los conocimientos y sobre los saberes que, digamos, enriquecen precisamente esas producciones, esas creaciones, pero fundamentalmente también este proceso continúa cuando tenemos la posibilidad y la oportunidad de volver a pensar sobre lo que hemos vivido, sobre lo que hemos hecho. Y esto me parece que es una característica fundamental. Hay una autora argentina que se llama Gloria Edelstein, que ella dice que es preciso lograr, o llama a este proceso, una reconstrucción crítica de la experiencia, ¿no? Y ella dice que ponga en suspenso las categorías, los modos habituales de pensar, de describir, de explicar las prácticas. No se trata en este caso de juzgar, de valorar, de clasificar, de ordenar, se trata más bien de ensayar otros modos de
ver, de decir y de interrogar nuestras prácticas de enseñanza. Entonces yo creo que cuando nosotros nos ponemos a pensar en lo que vamos a hacer o en lo que hicimos, es desde este lugar, no si está bien o está mal, me gusta, no me gusta, ¿no? Sino desde este lugar de interpelación, de interrogación, que, digamos, va a permitir, va a permitir que podamos enriquecer y enriquecernos en aquello que estamos produciendo. Algunas preguntas que yo estas las trabajo con mis estudiantes, ¿no? Algunas preguntas que tienen que ver con este proceso, con este vínculo que hablaba Gabriela al principio, entre los saberes de oficio y los conocimientos formalizados. Uno podría preguntarse, a la hora que tiene que enseñar algo a un grupo de estudiantes en particular, insisto, cada uno de acuerdo a las realidades, las instituciones, los grupos. Bueno, ¿cómo entrarle a este contenido a enseñar de manera tal que aquello que yo voy a ofrecer pueda convocar a estos estudiantes, que pueda ponerlos en, uy, algo que está diciendo, ¿no? La maestra, la profesora, hay algo ahí que me hace por lo menos interesarme en saber de qué se trata. ¿Cómo presentarlo? Y aquí, como docentes, ¿no? Somos mediadores entre estas porciones del saber y de la cultura que de alguna manera transmitimos a las futuras o legamos a las futuras generaciones. Entonces, ¿cómo presento esas porciones del saber y de la cultura para que nuestros alumnos, nuestros estudiantes se tienten, se interesen por ver de qué se trata? Generamos actividades, propuestas, y esto vale mucho para la época de pandemia, ¿no? Que sean convocantes, que sean desafiantes para quienes la van a recibir, para quienes se van a encontrar que en estas situaciones de aislamiento ni siquiera nos tienen a nosotros ahí como para ir quizás acompañando más cuerpo a cuerpo a estos procesos. Yo te voy a dar una charla y decía, a veces está en pequeños gestos o en pequeños detalles que tienen que ver con cómo preparamos una consigna que invite a otro a entrar en esto que le estamos proponiendo, ¿no? Enseñar, aprender, es una relación que está mediada por porciones del saber y de la cultura, y entonces nosotros tenemos que generar las condiciones para lograr que aquello que nosotros estamos ofreciendo, bueno, por lo menos tenga el chance o que tenga alguna oportunidad de ser aprendido a partir de que esto, de que los estudiantes les resuene, se interesen. Entonces a veces está como en cómo preparamos una consigna, cómo formulamos una actividad, ¿no? Si realmente presentamos alguna intriga, algo que los pueda interesar, que es muy distinto a, no sé, mandar una chorrera de ejercicios y no decir nada. Y bueno, como decíamos al principio acá, de manera más informal, ¿cómo vamos a pretender hoy que los chicos se sienten a hacer algún tipo de tarea cuando no hay nada que de algún lugar los esté convocando? Y siempre voy con estas palabras, ¿no? Convocar, interesar, todas estas son cuestiones que, digamos, hacen a estas preguntas que nos hacemos a la hora de enseñar. Tengo en cuenta otra pregunta fundamental, ciertas inquietudes que les pueden estar o que pueden estar atravesando al grupo de estudiantes en ese momento. Bueno, y ahora tenemos, ¿qué les estará preocupando? ¿Qué les estará interesando? ¿Qué los mueve? ¿Cuáles son sus inquietudes? Y estas son preguntas cruciales para tomarlas como puntos de partida, para lograr esto, ¿no? Para lograr convocar y desde allí, no quedarse, por supuesto, allí, sino desde allí como iniciar un camino o iniciar una aventura, como lo llamo yo, de enseñanza y formación, para lo cual tenemos que contar, ¿no? Con este estar, que no es solo un estar físico de nuestros estudiantes. Entonces, también a mí me gusta, de nuevo, apelo a películas, apelo a series también. Acá estuvo muy de moda y fue muy popular, no sé si allá también, la serie Merlí, una serie catalana donde un profesor, así como bastante, con el ego bastante alto, pero bueno, tenía sus cosas interesantes, Merlí. A mí, Merlí me inspiró para, digamos, para pensar en estas ideas. Merlí era un profesor de filosofía, todos seguramente lo conocen, y vieron lo que hacía
él en sus clases, él en realidad tenía un programa, ¿no? Donde estaban, bueno, explícitos o definidos qué autores, qué filósofos iban a traer, estaban previstos aprender en ese año escolar. Y lo que hacía Merlí era dar, o sea, alteraba el orden del programa, y si ustedes prestaron atención, en realidad él en sus clases convocaba a aquel pensador, a aquel filósofo, que él entendía que algo tenía para decir o para aportar de acuerdo a lo que al grupo le estuviera pasando en ese momento. Ustedes fíjense, y él no decía nada, y por eso para todas estas preguntas no hay que ser un docente innovador, ni hacerse el loco, ¿no? Ni el simpático. Él daba una clase que uno podría decir tradicional, llegaba, ponía el nombre del filósofo en el pizarrón, y sin embargo, las ideas que él traía a sus clases, de ese pensador en particular, eran ideas que de alguna manera ofrecían respuestas para ciertas preocupaciones, ciertas inquietudes que él detectaba que en ese momento estaban circulando por su grupo de estudiantes. Y ahí entonces aquel que estaba distraído, aquel cuando sentía que algo le resonaba de lo que el profesor decía, y bueno, ay, de repente prestaba atención, como me está hablando de algo que me está pasando. Y esa es, digamos, como el punto de encuentro entre la enseñanza y el aprendizaje, que posibilita luego seguir recorriendo un camino, ¿no? Quedarse ahí de aprendizaje y de formación, pero que para recorrerlo necesita de este primer encuentro inicial. Entonces a mí me parece interesante tomar como punto de partida estas preocupaciones, intereses, cuestiones que los estén afectando a nuestros estudiantes. Bueno, y así hay bastantes preguntas, también vinculadas con lo que nos pasa a nosotros. Esto es muy interesante también para trabajar con alumnos más grandes. ¿Qué nos pasa a nosotros y a nosotras como sus docentes con aquello que vamos a enseñar, ¿no? Con ese contenido. ¿Cómo que lo valoramos? ¿Qué vínculo tenemos con aquello que tenemos que enseñar? Porque eso también va a influir en cómo lo enseñamos en nuestras enseñanzas, qué experiencias de enseñanza y formación hemos vivido a lo largo de nuestra trayectoria escolar, de nuestra trayectoria de formación, que nos han, digamos, de alguna manera impactado, y cómo podemos apelar a esas experiencias también a la hora de tomar decisiones acerca de cómo enseñar, o de volver a pensar sobre lo vivido, sobre lo que hemos enseñado. Todo esto para decir o para reafirmar que hay muchas maneras o formas de enseñar, que hay que poder crear, recrear, probar, experimentar con grupos diversos, en distintas situaciones, o lo que es lo mismo, y aquí yo insisto con esto, que no hay una única manera de enseñar nada a nadie. ¿No? No es que este contenido se enseña así. Hay infinitas, múltiples, y ahí está nuestra, digamos, peculiaridad o particularidad como artesanos de la enseñanza en generar esas enseñanzas distintas y variadas, de tal forma que puedan generar las mejores condiciones para que se produzca el aprendizaje. Y este rasgo de nuestro oficio, este rasgo es el que en el presente se encuentra exacerbado. Pero entonces, así como es importante aprender de nuestra propia experiencia, que implica de nuevo no solo hacer muchas veces lo mismo ni hacerlo mecánicamente, sino ir generando y recreando distintas formas de enseñar, y volviendo sobre aquello que hemos hecho, volviendo a pensar sobre lo vivido, también es posible aprender de la experiencia de otros y de otras. Aquí me parece crucial, ¿no? Uno mejora y se vuelve cada vez más artesano, mejora en lo que hace y en esta posibilidad de generar y de crear enseñanzas, cuando puede estar, digamos, cuando puede estar abierto no solamente a lo que uno está haciendo, sino también a lo que hacen o hicieron otros. Y aquí es donde cobran realmente sentido y significado acceder a esas experiencias de otros, a las clases de otros y de otras colegas, compartir clases, digamos,
ver a gente que está enseñando, que no sea yo, a otros y a otras en situación de enseñar, no solo en vivo y en directo, también en películas. Por eso a mí me gusta recurrir a películas. Bueno, veamos qué hizo esta maestra de escritores, esta profesora de escritores de la libertad. Entonces, ¿cómo podemos acceder a enseñanzas para aprender también de las experiencias de otros a través de enseñanzas que suceden en vivo y en directo, que muchas veces están plasmadas incluso en material fílmico, en material literario, y también en lo que yo llamo, y está bastante bien descrito en Los Artesanos, a través de narraciones, a través de relatos, de experiencias pedagógicas y a través de obras de enseñanza. Es decir, también como docentes artesanos, como decíamos, de enseñanza, también podemos potencialmente ser productores, ¿no? No solamente de escenas de enseñanza, sino también de relatos, ¿no? A partir de esas experiencias vividas, de relatos de experiencias pedagógicas que tendrán como materia prima aquello que hemos vivido, aquello que hemos experimentado en situación, y entonces acceder a esos relatos, ponerlos en circulación, discutirlos, intercambiarlos, digamos, son todas, digamos, experiencias muy, muy potentes o que tienen un fuerte potencial para precisamente, digamos, avanzar en este camino de volvernos artesanos de la enseñanza. Y aquí me parece interesantísimo, también desde la misma concepción, uno dice, porque a veces, bueno, yo quiero esto, creamos enseñanzas, sí, yo quiero generar, quiero crear, pero esto muchas veces la gente dice, pero no se me ocurre cómo. Y a lo mejor puedo ver la experiencia de un colega, que la puedo ver en vivo y en directo, puedo acceder a un relato de experiencia pedagógica, y esos relatos, esas narraciones, muchas veces y desde esta concepción, como les decía, pueden ser inspiradores para mi propia producción, para mi propia creación, ¿no? Yo me puedo inspirar en esas obras de enseñanza de otros, incluso en obras pedagógicas, en obras literarias, para pensar, para diseñar enseñanzas. Y en este sentido también, por eso, así como decíamos, el artesano es el que apela a los conocimientos formalizados, también apela a las experiencias vividas por uno mismo y a las experiencias vividas por otros para, digamos, tener una referencia y una fuente de inspiración para sus propuestas, para sus creaciones. Aquí es muy interesante este saber pedagógico, y esto lo habrán trabajado bastante con Daniel, ¿no? Este saber que se produce y que circula a partir de la producción de relatos de experiencias pedagógicas, a partir de narraciones que son orales, pero lo que allí se juega es un saber de la experiencia que es muy potente. ¿Por qué? Porque es un saber que no prescribe lo que hay que hacer, sino que es un saber que habla desde el hacer. Y aquí de nuevo pensamiento y acción se unen. Es un saber que no, bueno, para enseñar de tal manera se debe, como nos gusta a veces, a mí no, pero a muchos pedagogos, prescribir lo que hay que hacer. Acá no se prescribe lo que hay que hacer, acá se cuenta desde un hacer. Se cuenta desde un hacer pensado, sentido, reflexionado, y eso que se cuenta para que llegue a otros y a otras, para que se encuentre con otros y otras. Y en tanto se encuentra, ese saber puede ser inspirador, ¿no? Para otras producciones, para otras creaciones, ¿por qué no? Para otras narraciones, porque es un saber que tiene que ver con lo que somos, es un saber que recupera la experiencia vivida y que en este sentido que lo trabajamos acá de nuevo, no de reproducir, de replicar, a ella lo hizo así, entonces yo lo hago de la misma manera, sino que desde este lugar de la inspiración que nos convoca, que nos provoca, es un saber que abre oportunidades, que promueve precisamente las creaciones, promueve las creaciones y que fundamentalmente atrae, provoca, convoca, porque tiene que ver con lo que nos pasa.
no es un saber ajeno, ¿no? Un saber prescriptivo, un saber, digamos, impersonal, sino que es un saber atravesado precisamente por sujetos, por vivencias, por experiencias, y en tanto tal tiene este potencial entonces de provocación, de convocar, y por ello mismo también de formación y de transformación. Entonces, aquí hay una, digamos, una fuente también muy importante de referencia a la hora de, digamos, crear y recrear enseñanzas, como uno aprende de la propia experiencia y también cómo es posible aprender de la experiencia de otros. Y esto nos lleva, quiero ver el tiempo y ya con esto termino, ¿sí? En el último punto, que tiene que ver con que también en esta concepción artesanal, además de aprender de la experiencia propia y de la experiencia de otros, y muy vinculado con lo que acabamos de decir, uno aprende a ser artesano o va, digamos, avanzando en este camino de la artesanía, aprendiendo con otros o con otras, aprendiendo juntos, acá decimos juntes, ¿no? Para no usar el masculino. Juntos es un libro de Richard Sennett, otro, que habla precisamente de lo que implica esto de trabajar con otros, con otras, de trabajar en colaboración, superando los límites de la individualidad. Entonces, nuestro trabajo, nuestro oficio como artesanos de la enseñanza se enriquece y nos enriquece cuando podemos realizarlo, pensarlo con otros y con otras, que son quienes precisamente compartimos aquello que estamos haciendo. Hay lindas, a mí me gustan, soy muy obsesiva con las palabras. Hay un autor que dice trabajando en complicidad, ¿no? Nos hacemos cómplices y trabajamos conjuntamente con nuestros colegas, tratando en principio de formular problemas comunes, de abordarlos colectivamente, de indagar, ¿no? aquellos problemas. Y aquí la dimensión de las escuelas como instituciones adquiere relevancia. Entonces ya las escuelas no son una sumatoria de docentes autónomos individuales, sino que los temas, las cuestiones que acontecen en los distintos espacios y tiempos de una escuela se convierten y se abordan y se toman como temas públicos. Aquí hay una construcción y una habilitación del espacio público que nos reúne a todos y a todas quienes estamos compartiendo una institución, o puede ser con otros límites, digamos, ¿no? Quienes estamos compartiendo el oficio, quienes estamos, digamos, asumiendo aquellos problemas, aquellos desafíos que muchas veces tienen un montón de puntos y aristas en común, que de otro modo, muchas veces si no hacemos esto conjuntamente, y por eso decíamos, nuestro oficio se enriquece y también nosotros y nosotras mismas, cuando tratamos de resolverlo individualmente, muchas veces la complejidad de nuestra tarea o los desafíos que nuestro oficio nos plantea cotidianamente nos van superando. Entonces, digo, acá es interesante también esto de trabajar con otros, con otras, no porque está de moda, porque suena bien, porque no, sino porque necesitamos hoy por hoy, ¿no? De nuestros colegas, necesitamos pensar juntos, necesitamos compartir, indagar, realizar actividades conjuntas, y de esta manera también decíamos, no solo vamos mejorando en lo que hacemos, sino que también nos vamos enriqueciendo, y así una dimensión fundamental de nuestro oficio en el presente es este rasgo de la formación permanente. Permanentemente nos vamos formando y nos vamos transformando en estas creaciones, en estas producciones, que si son colectivas, ¿no? Se enriquecen y nos enriquecen. Para esto, digo, lo que hay que aprender también, como nuevas quizás desafíos o capacidades, esta posibilidad de abrirse, de mirarse, de aprender a, diría Sennett en este libro, juntos, de aprender a cooperar, de aprender a dialogar, a escucharse, a respetarse, ¿no? Todo esto tiene que ver con este trabajo colectivo,
Y bueno, que digamos, esta posibilidad de la apertura tiene que ver con lo que es nuestro oficio y con lo que es enseñar hoy un trabajo que se realiza sobre otros, con otros, ¿no? Que son nuestros alumnos, pero que también incluye a nuestros colegas, ¿no? Entonces hay un colectivo que incluye a los colegas con quienes compartimos el oficio. De otro modo, cuando nos encerramos, cuando nos aferramos, ¿no? A lo propio, a lo próximo, a nuestra aula, a mis alumnos, a mi grupo, y lo más probable es que cuando percibamos sentimientos de extrañeza, sentimientos seguramente esto nos va a dejar en posiciones más débiles y más frágiles, y tenderá, más que a unirnos, tenderá a aislarnos, a desvincularnos, a desconectarnos. Entonces también nuestro oficio consiste en ir tramando estas consistencias, generando encuentros, un trabajo que es con otros, que es sobre otros, pero fundamentalmente, como decíamos, también para y con nosotros mismos, y que no hay que olvidar que es un trabajo que hacemos y que realizamos porque lo elegimos, porque para él nos formamos y nos seguimos formando, porque nos pagan para saber y poder hacerlo, un trabajo que presenta hoy quizás múltiples desafíos, dificultades, pero que abre importantísimas alternativas, hoy más que nunca, para esta dimensión de la creación, de la experimentación y la innovación colectiva. Un trabajo que parece pequeño, que se juega y se realiza a diario, en lo cotidiano, ¿no? En el espacio de un aula, de una escuela, con cada estudiante, con cada alumno, pero que abre posibilidades y potencialidades ilimitadas hacia el porvenir. Como yo digo, en la contratapa de los artesanos, llegar a convertirnos en artesanos de nuestro propio trabajo, comprometidos con lo que hacemos, nos acerca a aquellos con quienes trabajamos y a la vez nos proyecta hacia la humanidad que contribuimos a eternizar porque elegimos hacerlo. Entonces, bueno, digo, hay una elección que se juega a diario en cada decisión y que parece que quedará subsumida a un microespacio, pero que tiene un alcance que va mucho más allá en términos de temporalidad y también de espacialidades, y que se juega precisamente en la humanidad que está por venir. Y bueno, por eso apostamos y seguimos enseñando. Muchas gracias. Ok, gracias, Andrea. Eh, la palabra la debe tener, como se prometió, el público asistente. Claro. Valga decir que los asistentes, el público es muy variado. Tenemos, para comenzar, la ilustre presencia de varios profesores de Argentina mismo, de Mar del Plata. Reconozco a un profesor viejo conocido nuestro de Quilmes, Gerardo. Mira. Tenemos, observo así a primera vista, egresados y estudiantes de maestría de estudios en infancia, y nuestros profesores y asesores del programa de licenciatura básica primaria. También veo que hay unos profesores de la Universidad del Atlántico. Bienvenidos todos y todas. Bien, esta ha sido pues una presentación inicial con los postulados básicos que recogen los libros que hemos mencionado desde el comienzo: Los artesanos de la enseñanza, Los gajes del oficio, y reiterado en los cuadernos del ICE recientemente publicados. Para estimular, para convocar, la palabra favorita de Andrea, en lugar de motivar, que No, motivar. ciertamente pesa mucho esa palabra motivación intrínseca y extrínseca de la psicología educativa, y pretendemos evidentemente situarnos en otra orilla. Para abrir este espacio, entonces, quiero leer o ceder la palabra a María Saturia Rivera, quien ha escrito un chat. Si María Saturia quiere ella misma presentarla, tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes, buenas noches para todos. Buenas noches.
Bueno, soy maestra de estudiante de la licenciatura en Educación Básica Primaria de La Pintada y me encantó pues la charla, en especial cuando hacía lectura de la introducción, cuando se hace alusión a que bueno, a que se hace mucho con lo poco que podemos tener y yo lo comparé con el trabajo de nosotros los maestros rurales. Yo leía también que es un trabajo que se viene tejiendo desde hace mucho y que luego se le dio pues como eh, el nacimiento en un libro, ¿cierto? Entonces lo asocio con nuestro trabajo como maestros rurales porque el maestro rural es una persona empoderada que siempre está trabajando por su territorio sin dejar de lado la cultura, las enseñanzas que pueden también traer a la escuela, a la comunidad. Entonces, muchísimas gracias por este espacio y me encantó escucharla. Gracias. Bueno. Profesor Gabriel, me gustaría... Sara, adelante. Muchas gracias. Pues primero, pues agradecerle a la profesora Andrea por compartirnos, digamos, estas reflexiones con las que muchas estamos acá vibrando y también por eso decidimos abrir la pantalla, ¿no? Como para que se sintiera también eso y también invitamos pues a los que quieran hacerlo. Es un poco extraño, al menos en el contexto de la discusión que nosotros tenemos internamente, tanto como facultad como institución universitaria, escuchar a alguien hablar de la enseñanza, ¿no? Y digamos, defenderla en cierta medida, incluso en el contexto de las políticas educativas que estamos teniendo acá, ¿no? Entonces, digo que es raro porque hay mucha censura sobre la enseñanza, en tanto se le entiende, digamos, como esta otra práctica que usted describía de aplicación, ¿cierto? De cierta monotonía, pero en general pesa cierta censura, incluso en todos los niveles del sistema educativo, inclusive pues el universitario. De hecho, uno de los mandatos y de las orientaciones para trabajar con estas mediaciones hoy es no enseñar, sino propiciar el aprendizaje. Entonces, pues es por eso también pues una alegría como escucharla y a propósito de esto de que pues también para sostener la enseñanza se necesita como red, ¿no? Armar red. Y yo quisiera como si usted nos pudiera compartir un poco sobre, porque también pues hay claramente un posicionamiento político de su parte en lo que nos presenta y que tiene que ver con justo no poner en el centro el aprendizaje, el alumno, sino también hacer visible y ponerles en el centro, yo no sé si al maestro, quizás sí, pero sobre todo pues la actividad de la enseñanza que es encarnada por un maestro, ¿cierto? Digamos, es el sujeto que la encarna. Entonces, si pudiera compartirnos algo, digamos, alguna reflexión respecto a eso y también sobre, porque también acá, digamos, no sé cómo está ya, pero nos están llegando como todo el tema de organizarnos a partir de resultados de aprendizaje, de los procesos de autoevaluación institucional y demás. Entonces, también quizás un poco, algo usted alcanzó a mencionar sobre también quizás la concepción de aprendizaje que le corresponde a esta visión sobre la enseñanza, ¿cierto? Y sobre cómo acontece ese proceso de relación enseñanza-aprendizaje que a veces se ve como una correspondencia como muy lineal y no sé usted, digamos, desde lo que ha pensado, cómo la elabora. Quisiera, si es posible, que compartiera algunos elementos pues, sobre esto y muchas gracias de nuevo. Bueno, a ver si podemos, sí, realmente nosotros a veces insistimos aquí desde ciertas posturas un poco adrede, de poner el foco en la enseñanza, porque no quizás de la misma manera de ustedes, pero estamos también viendo este desplazamiento como si fueran dos términos en disputa, cuando en realidad es una relación que no es antagónica, ni tampoco es causal, ¿no? Es una relación donde, bueno, por supuesto que nosotros hacemos foco o nos interesa en los procesos de aprendizaje, y yo siempre digo, y formación genuinos de quienes están en situación de aprender. Pero justamente como nos interesa eso, volvemos sobre nuestras enseñanzas. O sea, tratamos de, como
como enseñantes, por decirlo de alguna manera, generar las mejores condiciones. Por eso yo hablo de todo este proceso de creación, de recreación, de que no hay una única manera de enseñar nada a nadie. Digo, generamos las mejores condiciones a partir de lo que enseñamos, pero fundamentalmente de lo que enseñamos para que otros y otras aprendan o estén en las mejores situaciones de aprender. Y aquí entra lo que vos decías, la concepción de aprendizaje que se liga a esta cuestión. Si bien nosotros como docentes generamos y vamos creando y vamos recreando y generando estas condiciones a partir de cómo enseñamos para que otros y otras aprendan, yo utilizo la palabra aprendizaje y formación porque formación le da más protagonismo al sujeto que está en situación de aprender. Es decir, por más que nosotros hagamos, siempre en última instancia, quien está, digamos, quien asume el protagonismo y la decisión de aprender es el que aprende. Nosotros podemos hacer todo lo que podamos y más, pero nunca hay una manipulación, sería, ¿no?, totalmente o unidireccionalmente y absoluta. Siempre el aprendizaje y fundamentalmente la formación desde esta acepción supone, ¿no?, que el sujeto que aprende participe activamente en su propia formación. Entonces yo en algún escrito digo, nosotros oficiamos, ¿no?, como docentes a través de nuestras enseñanzas para que otros y otras oficien sobre sí mismos, es decir, también hagan este proceso de recreación y este proceso de construcción de sí mismos a partir de lo que nosotros y nosotras les ofrecemos. O sea, son esas viejas discusiones que llamamos los pedagogos. Por supuesto, nosotros ponemos el énfasis en el aprendizaje, en la formación, pero como le damos tanta importancia al aprendizaje y a la formación, ponemos el foco en lo que hacemos los adultos, quienes estamos en situaciones de enseñar, quienes somos en estos casos, a lo mejor no en otros, pero de alguna manera los mediadores, ¿no?, entre el legado cultural, entre esas porciones del saber y de la cultura que van transmitiéndose y legándose entre las generaciones. Entonces, bueno, ¿de qué manera nosotros que nos hemos formado, que ocupamos ciertos lugares y demás, hacemos o generamos las mejores condiciones para que quienes están en situación de aprender, aprendan, se formen, ¿no?, y en este sentido también se transformen? No es que nosotros operamos sobre sujetos, sino que generamos estas condiciones para que estos procesos de aprendizaje y formación que los involucran directa y activamente tengan chances de suceder. A mí me hacen acordar estas discusiones cuando con Estanislao justo discutíamos si nosotros estamos preocupados por los estudiantes o por las chicas, por los chicos, lo mejor que podemos hacer es preocuparnos por los adultos. Es decir, es como que eso, digamos, las consecuencias de ocuparse y de preocuparse por los adultos dan por añadidura. Entonces, ¿cómo nos vamos a preguntar del aprendizaje? Y bueno, pero digo, tenemos que preocuparnos de quienes acompañan, de quienes guían, de quienes, digamos, aseguran por lo menos las mejores condiciones, porque supuestamente se formaron y los pagan para eso, para que estos procesos de aprendizaje y de formación tengan chances de producirse. No sé si quedó clara la respuesta. Bien, Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Otra intervención? ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? Sí, si me permiten, Gabriel, Andrea. Adelante. Sí, bueno, claro. Un gusto haberte escuchado. He leído algunos trabajos en colaboración con Daniel Suárez y de alguna manera estoy muy interesada en la documentación narrativa, que creo que es el perfil que la investigación narrativa autobiográfica profundiza en estas latitudes del sur y sobre todo en nuestro país, en Argentina, ¿no?
Y en realidad no hay una pregunta, lo que he venido transitando en estos años es que la formación docente tiene que estar como tema urgente cada vez más de la nueva agenda de la didáctica. Y tenemos que bregar porque la práctica docente se revitalice y cada vez tenga un campo mayor como campo de investigación. En general, cuando uno va a los congresos, los que somos docentes y ponemos el cuerpo en la escuela, en cualquiera de los ámbitos, no solemos participar o no nos vemos convocados. Y yo creo que ahí hay una gran pulpa y arcilla de trabajo, que es la experiencia. Y creo que la documentación narrativa debería ser una política de Estado, porque si cada institución pudiera gestionar al interior de sus espacios y en sus tiempos un lugar para que los docentes pudiéramos escribir nuestras experiencias, compartirlas y analizarlas con preguntas legítimas que nos permitieran seguir abriendo la puerta, pues creo que haríamos un avance en cómo lograr mejorar la enseñanza y producir aprendizajes significativos. Yo realmente estoy muy feliz que la documentación narrativa sea una impronta con sello latinoamericano. Creo que ahí hay una epistemología, una pedagogía de la resistencia frente a las epistemologías de la ignorancia que solemos vivir, este desfasaje entre formación y práctica. Claro. Bueno, desde esta perspectiva te agradezco que vos señalás, yo lo que intenté transmitir y es como el centro de mi trabajo, y también yo trabajo mucho en la formación, digamos, en la universidad, con los institutos, es esta cuestión de cómo tanto, de hecho yo en el pizarrón acá atrás tengo todas esas ideas, porque cuando doy clases son como mis ideas rectoras, o sea, y como docentes que nos seguimos formando, no solo para la formación inicial, cómo tenemos que saber y poder apelar, ¿no?, a los conocimientos formalizados y también a las experiencias, cómo las experiencias tienen, yo también digo esa palabra que vos utilizaste, cómo revitalizan, ¿no?, un proceso formativo. Es decir, cuando uno puede poner y tiene las experiencias vividas por uno, las experiencias vividas por otros, y estas experiencias que se socializan, se comparten, digamos, de alguna manera se enriquecen y siguen su curso, ¿no? Cuando se ponen a dialogar y cuando entran a rodar. Digo, ¿cómo son referentes importantes que los docentes tenemos que poder apelar a la hora de crear, de producir enseñanzas, y también a la hora de volver sobre nuestras enseñanzas precisamente para interpelarlas, indagarlas, reflexionarlas, lo que decíamos después. Pero yo creo que hay aquí, digamos, una línea muy fructífera que tiene que ver también como docentes, y por eso yo marcaba cómo cambia nuestra relación con el saber, ¿no? Como artesanos no somos solo reproductores de saberes, sino productores, en tanto precisamente podemos producir nuestros propios relatos a partir de las experiencias vividas, pero también podemos encontrarnos en los relatos y en las experiencias de otros, ¿no? Entonces también, además de producir, yo también lo digo en algún escrito, es importante recuperar en la formación inicial, en los espacios de formación continua, en grupos, experiencias y discutirlas, trabajarlas, analizarlas, interpelarlas, porque también, ¿no?, estas experiencias vividas y de alguna manera producidas y narradas y relatadas por otros y por otras, nos van enriqueciendo en nuestro propio proceso de creación, de producción, de enseñanzas y también de posibles producciones, ¿no?, de relatos de experiencias pedagógicas. Gracias. No, por favor. Bien, ¿alguna otra intervención? Por lo menos en el chat hay un saludo desde México. Sí, ahí vi. Buenas noches. Fanny Cordero. Yo quería Fanny. participar, profe Gabriel. Hola.
Bueno, primero agradecer todo lo que ha compartido la profesora Andrea. Eh, Decir que esta premisa de que enseñar se aprende enseñando nos habilita a un montón de maestros muy jóvenes a enseñar, que creo que también circulan un montón como de ideas, metodologías, métodos de la enseñanza que nos paralizan un montón frente frente a ejercer ese oficio, porque se imponen justamente como prescripciones sobre la enseñanza, sobre cómo se debe enseñar. Entonces, bueno, agradecer pues como esta premisa que nos autoriza un montón. Y yo quería como que ampliar esto del trabajo esta idea también de que el oficio de la enseñanza como artesanía justamente una artesanía a muchas manos. Se trabaja con otros, se trabaja en colectivo, se aprende a enseñar en colectivo. A veces ciertos ritmos institucionales, ciertas lógicas institucionales como que obstaculizan ese ejercicio con otros, y bueno, como que, como que se hace difícil, hay tensiones. ¿Cómo podríamos, como desde esta perspectiva, movilizar eso tan vital en el ejercicio de la enseñanza? Muchas gracias, profe. Sí, Antes, si me sí, excusas, Andrea, antes de tu respuesta, ¿me permites leo la pregunta de Fanny Cordero y tomo las dos preguntas en una sola? dale. Dice, hola, buenas tardes desde México. Soy estudiante de la maestría en pedagogía de la UNAM y alumna del doctor Carrillo. Mi pregunta es, si los docentes se forman entre pares y en comunidad, ¿cómo ha sido su experiencia al recuperar las narraciones de los docentes en relación a la construcción de saberes pedagógicos? Gracias. Bueno, a ver si entiendo las preguntas. Empiezo por la que planteó Laura. Laura, no me salía el nombre. En realidad a mí me preocupan mucho estas cuestiones cuando ella planteaba, ¿no? Esto que también se pone de moda como que, por eso yo cuando escribo lo pongo en negrita, en mayúscula, que no hay una única manera de enseñar nada a nadie. Entonces cuando se imponen, no hablo siquiera de métodos, ¿saben? Como, pero hay palabras que ya mis alumnos la saben, así como no va motivación, no va aplicación, tampoco va método. Yo hablo, el artesano genera formas o maneras de enseñar, ¿no? No hay un método, porque muchas veces sí hay que conocerlo, ese método, hay que experimentarlo, hay que probar, pero nosotros tenemos que saber que a partir de ese método, de otro, de los conocimientos, tenemos que ir generando nuestras propias enseñanzas, porque ¿qué pasa? Nos dicen, este es el método, entonces nosotros vamos con el método y, como dijimos al principio, queremos aplicar ese método y nos vamos a dar cuenta que con ese grupo no aplica. Entonces, vuelvo al inicio, lo que hizo la profesora, hay que hacer otra cosa. Entonces, consideramos ese método, bárbaro, podemos sacar algo de ese método, alguna idea, pero después tenemos que ir generando otras cosas cuando nos damos cuenta que esa forma, ese método, ¿no? Supuestamente salvador, y bueno, no resulta para este grupo. Entonces, nosotros a través y ahí está, ¿no? De aprender enseñando, porque no nos vamos a paralizar, bueno, esperen que yo voy a probar todo, no, porque además vamos generando estas enseñanzas en la medida que vamos enseñando y que nuestras enseñanzas se encuentren en situaciones concretas con grupos de personas, ¿no? Que son quienes a partir de lo que nosotros enseñamos van a tener que aprender o iniciar su proceso formativo. Entonces, esto es un proceso dinámico y que nosotros iremos mejorando en la medida que vamos enseñando, atento siempre a esto, ¿no? Hacer siempre, a repetir todo de la misma manera y por igual. Y nos dijeron que este método va y hay que ir con este método, ir, porque después, bueno, nos damos cuenta que, como decíamos al principio, queremos aplicar y no aplica. Entonces, pero no es porque lo diga, digo, las investigaciones, la realidad muestran que esas no son, nunca fueron, y mucho menos hoy. Por eso yo al principio les decía, por las características de las escuelas, de los jóvenes, de los niños, digamos, con todo lo que vienen a las escuelas, los
avances tecnológicos. Entonces, nada de esto tiene que ver con enseñar hoy. Y si nosotros no tenemos esto en cuenta y difícilmente, o nos forzamos, ¿no?, para que las cosas sean así, o nos fuerzan para que sea así, y difícilmente, es muy difícil que generemos condiciones, digamos, propicias para que otros y otras puedan aprender. Respecto a la pregunta del colectivo, yo creo que hoy, yo creo que hay como ciertas fracturas, ¿no?, de nuestro oficio. La primera es, como yo digo, pasar de la lógica de la aplicación a la creación. Y esta es la segunda, pasar de esta lógica individual, esto que el docente solo en su aula tenía el poder y la autoridad, y individualmente, y que nadie se copie, ¿no?, que de lo que a mí me salió bien es digo, también esto hoy no funciona, pero también por las características, las complejidades, los desafíos que tiene la enseñanza, hoy resulta, y lo que hacemos se enriquece cuando lo podemos hacer con otros, con otras, ¿no? Ya sea la tarea de producir enseñanzas, la tarea de producir relatos acerca de las enseñanzas. Digo, hay una dimensión colectiva del oficio que también se hace evidente, se exacerba, y que tiene, digamos, que se produce una fuerte ruptura con esta cuestión más tradicional, que además la misma forma o el formato escolar nos condiciona, ¿no? Esto que nos divide en cuadraditos de aulas, ¿no?, docentes individuales con grupos de estudiantes. Y hoy nuestro oficio pasa por esto, se fortalece y nos fortalece y se enriquece cuando podemos hacerlo, concebirlo, pensarlo, escriturarlo, crearlo con otros, con otras. Y también ahí, donde decían las compañeras, las escuelas como lugares también de formación de los docentes, también es una manera de reacondicionar el espacio público para que la escuela como lugar de trabajo dé esta posibilidad de juntarnos, de pensarnos, ¿no?, de intercambiar producciones, porque muchas veces, digo, la lógica de lo que es la forma escolar o el sistema escolar como que no responde a estos requisitos o a estos rasgos, ¿no?, que son propios de la enseñanza de hoy. Y también corre para la producción de relatos acerca de experiencias pedagógicas. También los procesos, eso lo trabaja muy bien Daniel Suárez, de producción de relatos, uno puede pensar en instancias colectivas, de escrituras, de lecturas, ¿no?, de estos escritos que no solamente cuando están terminados circulan, sino que en el mismo proceso de su producción se enriquecen a partir de las lecturas de otros, a partir de las miradas. Y bueno, digo, siempre esta dimensión de lo colectivo, entendiendo lo colectivo como colaboración, como complicidad, como trabajo de encuentro y de apertura hacia las experiencias precisamente de otros y otras, tiene este potencial, no sé si se entiende lo que quiero transmitir, que nos enriquece y que enriquece lo que hacemos y que por lo tanto nos vuelve cada vez más artesanos en nuestro quehacer. Y si me permiten leer de Elizabeth un chat. Buenas noches, Dale. soy Elizabeth, egresada de Pedagogía Infantil de la UdeA. Agradezco mucho este espacio. Me gustaría estar más enterada de otros que realicen. Definir la labor docente en términos de ser artesano, además de ser novedoso, me parece bello y creo que, como bien lo dice Andrea, abre otras posibilidades y sensibilidades. Bueno, es un piropo muy bello, Andrea. No, es realmente porque uno se pone a explorar todas las aristas que esta concepción implica, ¿no? En esto también del trabajo colectivo, y si uno ya lee a los autores de esta perspectiva, esto de cómo vamos también tramando los docentes, ¿no? Tramando conocimientos, entramando y generando a partir de estas referencias, entonces digo, hay toda una concepción de nuestro trabajo que, si bien yo quiero también resaltar esto, surge quizás de la complejidad de nuestro oficio, del debilitamiento institucional, de las crisis a la escuela, por otro lado nos abre como
como múltiples oportunidades y opciones, precisamente porque creo que exacerba esta que es la parte más linda de nuestro oficio, que es esta parte de la producción, de la creación. Lo otro es lo mecánico, la repetición, ¿no? La burocratización, esto del siempre hacer lo mismo, que de alguna manera nos empobrece, y mientras que lo otro es lo que permanentemente nos enriquece. Si le damos curso a las dos últimas preguntas o Dale. comentarios, por favor. Aparece en el chat de la licenciatura. Me gustaría comentar algo. Sí, por favor, de la licenciatura en Educación Básica Primaria. No se identifique con nombre propio, sino institucional. Buenas noches, profesor Gabriel. Muchas gracias. Es que entramos con... Muchas gracias a la profesora Andrea por esta posibilidad de poder escucharla, después de acercarnos también a sus textos, algunos, confieso, pero encantada de poder conocerla también a propósito de este ejercicio de acompañar prácticas pedagógicas. Quisiera comentar dos asuntos. El primero de ellos, profe, es que cuando usted nos habla y nos invita a este ejercicio de pensar juntos, de trabajar en colectivo, yo creo que hay un desafío que no sé hasta qué punto como maestros a veces estamos dispuestos a hacerlos, y es a aprender con el otro y a saber que el otro tiene algo por enseñarnos. Porque parte de ahí el espacio del conversar con ese otro, o sea, que lo que él me va a decir me puede movilizar a mí, me puede generar algo, me puede transformar. Entonces, a veces siento que en algunos maestros este asunto no es tan fácil, y claro, es más fácil hacer solo, pero cuando uno se ve enfrentado a trabajar con el otro, a construir, hay negociación, hay problematización. Entonces es un asunto diferente y creo que implica mucha apertura de cada uno de nosotros para hacerlo, pero ahí hay una potencia. Pensar juntos sin duda es maravilloso, no es lo mismo. Y sobre todo cuando hay diferentes miradas, no solamente de una única disciplina, sino de distintas, es mucho más potente. Entonces eso me parece que es una tarea inmensa que tenemos en cada uno de nosotros y en todos los lugares. Y el segundo comentario que quería hacer, a propósito de las políticas públicas educativas, a mí me preocupa que todo este asunto de las narrativas se vayan a ir al extremo de ser política, porque implica una obligatoriedad, implica destinar unos tiempos, y siento que este asunto de la narración es libre, es lo que le pasa al maestro, es su escritura, es en tiempos incluso contrarios a su propio ejercicio como profesores y profesoras. Entonces, a propósito de los comentarios que hablábamos ahí, me preocupaba eso, que no fuera a quedar, y que no, lo que hace el Estado cuando se lleva alguna de las ideas es terrible, termina siendo una cosa desastrosa. Entonces no quisiera que pasara esto con este tipo de perspectivas y con estas apuestas. Y de nuevo, bien, muchísimas gracias, profe. Bien, de lo primero que dijiste, sí, es lo que yo intentaba, quizás lo dije medio rápido, pero al final, ¿no? Que esto de trabajar colectivamente, cooperativamente con otros, con otras, que sí que implica o conlleva otras habilidades o capacidades, hablaba de estas, abrirse, mirarse, aprender, ¿no? Precisamente a cooperar, a dialogar, a escuchar, a negociar, a respetarse. Y todo esto, digo, hay que aprenderlo, pero hay que aprenderlo. Por eso yo insisto tanto en trabajar desde la formación, porque son cuestiones que se aprenden cuando se las practica también, ¿no? O sea, primero, bueno, por ahí no es que hay todo divino, nos sale, no, porque a mí me gusta como endulzar estos términos, la colaboración, y todos colaboramos y nos queremos y nos amamos, pero la idea es, como dirías aquí Dubet, que no, aquí la cuestión no pasa por las personas, ¿no? Por la relación personal, sino que está mediatizada por los temas y los problemas del oficio. El oficio mediatiza. Entonces, digo, acá no hay que uno trabaja, digo, bueno, por supuesto, somos personas y puede haber, pero digo, aquí los temas, los problemas, las cuestiones propias de nuestro oficio son las que median y le dan contenido a estas relaciones que se van generando, que se van creando, en realidad de los desafíos que nuestro oficio nos va planteando.
Sobre lo otro, es cierto que cuando uno por ahí lo piensa como política de Estado, cuestiones pedagógicas que pueden sonar interesantes, pueden burocratizarse, pueden distorsionarse y demás. Quizás lo que habría que pensar en estos casos es que nosotros estamos como reconociendo y propiciando estas maneras, ¿no?, que tienen que ver con el trabajo colectivo, cooperativo, y también con la producción, digamos, de relatos a partir de nuestra propia experiencia. Yo estoy de acuerdo con vos en que esto no se puede obligar. O sea, yo cuando dicen, no, porque la gente, yo digo, si alguien no, y es más, yo tengo escrito sobre esto, que hasta lo hemos investigado junto con Dani al principio, Dani Suárez. O sea, yo lo primero que veo en un escrito es, el que narra es porque algo tiene para contar. Si no tenés nada para contar, no narres. O sea, porque si no pasa, tengo que narrar. Entonces no tiene sentido narrar así. El que narra, lo dice Walter Benjamin en El narrador. Nadie narra si no siente que tiene algo valioso para narrar, para contar, para legar. Siempre al narrar uno piensa en que lo que está diciendo tiene un sentido para uno, pero que justamente como tiene un sentido, un significado, merece ser legado, merece ser contado, merece ser narrado. Entonces, a mí obligar a narrar, no, por principio, incluso teórico, es contra la narrativa. Ahora bien, si reconocemos estas formas de trabajo, de producción colectiva, y en esta dimensión que estamos diciendo, sí es cierto, por lo menos que para dejarlo planteado como problematización, que muchas veces las características del dispositivo escolar moderno, de la modernidad, de la escuela moderna, digo, tiene ciertas limitaciones que tienen más que ver con lo que era la escuela y la enseñanza en aquella época que con lo que es enseñar, ¿no? Y con las características que tiene nuestro oficio en el presente. Entonces se generan contradicciones entre una forma o una lógica escolar que fue pensada, digamos, por un determinado momento histórico, y que hoy, dados todos estos cambios y estos desafíos que estamos reconociendo en nuestro oficio, uno de ellos es esta necesidad de trabajar juntos, colectiva y cooperativamente, que muchas veces ni los tiempos ni los espacios escolares, ¿no?, garantizan que esta posibilidad de pensar, de producir, de indagar conjuntamente, se puedan convertir en una realidad. Entonces eso a veces ocurre, esto es muy interesante, yo lo señalo, esta tensión, podríamos decir, entre lo que son los nuevos desafíos y las cuestiones que se ligan a lo que es el ejercicio de nuestro oficio en el presente, en una escuela propia, en un dispositivo propio de la modernidad, que muchas veces nos limita, pero que también tenemos que en algunos casos ser artesanos creadores y también ser capaces de poder sortear o de poder desafiar, decíamos de alguna manera, ¿no? Bien, antes de cerrar, Margarita Isabel me ruega que le sea la palabra para la última pregunta. La última, muy bien. Margarita Isabel. Gracias, profe Gabriel, y que sea también la oportunidad para agradecerle por este espacio, por propiciarlo, y a la licenciatura, pero pues sobre todo a la maestra Andrea por estar acá y pues poder permitirnos escuchar y resonar con tantas de sus reflexiones. Y yo precisamente, quedándome un poco como con esa mirada de que somos mediadores entre la cultura, el bien cultural y los sujetos, y cómo presento esas porciones del saber para que el otro, los otros, y muy en consonancia pues de acompañar pues como a los maestros en el ejercicio de pensarse sus posibilidades a nivel de la investigación desde esos elementos constantes de reflexión, de enseñar y aprender. Quizás no sea tanto una pregunta, no sé si de pronto usted de pronto quiere hacer una réplica sobre lo que voy a decir, pero permanentemente uno se cuestiona cómo estamos generando como formadores de maestros en ejercicio, porque nuestros maestros están ya hace muchos años generando experiencias sobre lo que, pues, teniendo experiencias bastante amplias de ese oficio de ser maestros, cómo estamos generando esas condiciones, cómo nos estamos formulando también creativamente esas actividades, esas estrategias y esas acciones un poco de las que usted habla, y cómo estamos generando esas condiciones que les posibiliten volver a su práctica, reflexionar sobre ella y pues desde ese acompañamiento
narrar sus experiencias y estos a su vez traduzcan esa experiencia en saber pedagógico y por ende esto también vaya posibilitando la formación de red como usted bien nos lo invita. Entonces, pues como nuestros estudiantes son ya maestros hace mucho en ejercicio, pues viene como esta gran reflexión sobre cómo también estamos acompañando este proceso. Muchas gracias, profe. Sí, es importante porque esto es incluso para quienes estamos en formación, por eso para mí otro rasgo, creación, sobre aplicación, la cuestión colectiva sobre la individual y también esta concepción de la formación que vos marcás, ¿no? Más allá que sea sistemáticamente o no, pero hoy como docentes necesitamos nuestro oficio, así como nos exige de la creación, nos exige del trabajo colaborativo, nos exige de la formación. Permanentemente en estas búsquedas, en estas indagaciones, en estas producciones, nos seguimos formando. Por esto este artesano que va formándose y mejorando en su quehacer, movido por este compromiso que lo mueve, ¿no? A realizar bien su trabajo, como decía Zenet, y a mejorar en lo que hace. Y hoy la formación es una dimensión, ya no es como antes, ya se formó y ahora, bueno, se trabaja, ¿no? Esto, por eso se habla tanto de la formación permanente y como digo, una necesidad hoy también, ¿no? Dada esto, las complejidades y los desafíos de nuestro oficio, y también para quienes estamos enseñando, siempre para mí, todo lo que tenga que ver con la formación, esto lo trabajo en mis clases, a mí me gusta esta dimensión de la enseñanza y de la formación, siempre propiciar experiencias de apertura, digo yo. Entonces, por más que uno esté enseñando, siempre, ¿no?, abre, ayuda, inspira, airea, fomenta la creación, cuando uno puede acceder a enseñanzas de otros, de otras. Y aquí no es solo de colegas, digo enseñanzas de otros y de otras. Yo trabajé mucho tiempo, Gabriel creo que sabe, con historia de la educación, digo, de otros tiempos históricos, de otros contextos, diferentes escuelas, digo, también quienes están en la escuela rural, y acá hay experiencias interesantísimas, también tienen un montón de cuestiones para contar y para compartir, que a lo mejor pueden ser inspiradoras para pensar la enseñanza en otros espacios educativos. Entonces, siempre lo que tiene que ver con experiencias de apertura hacia otros tiempos, otros espacios, lo que nos saca de lo habitual, de lo conocido, porque justamente eso nos va a dejar mejor posicionados, en mejores condiciones para, digamos, volver sobre lo cotidiano y para lo que uno es cotidiano y conocido, con otros horizontes, con otras aperturas. Entonces, ¿cómo propiciamos esos encuentros con experiencias variadas, con experiencias distintas? Porque eso siempre que, insisto, ¿no?, nos encontremos con esas experiencias y sintamos que algo nos están aportando, nos están legando, nos están ofreciendo. A mí por eso me gusta trabajar en instancias de formación, que he trabajado muchas de formación continua, con docentes de distintos niveles, de educación especial, de educación rural, porque las experiencias que se cuentan y que se ponen a circular en los diálogos, ¿no?, cuando se ponen a dialogar entre sí, con los conocimientos formalizados, digo, siempre resultan enriquecedoras e inspiradoras, mucho más cuando decimos los docentes del nivel inicial, los de la ruralidad, los de la especial, y no, esto también, esta lógica del sistema educativo, de la fragmentación y la clasificación, y yo creo que hoy lo realmente formativo es lo que abre, lo que despierta curiosidad, lo que uno no conoce, lo que lo intriga, y entonces por eso digo, ¿no?, experiencias variadas, distintas, son las que tienen chances de ser inspiradoras para la producción de nuestras propias obras de enseñanza. Bien, no hay nada más que decir, sino un gran abrazo y agradecimiento a Andrea. La verdad que yo espero que todos hayan sentido como una suerte de aire de familia. Son conceptos, ciertas opiniones muy familiares y sobre todo nos queda ese reto de, esta vez, digámoslo, entre comillas, de aplicación con nuestros estudiantes asesorados en la licenciatura de Educación Básica Primaria, de una buena compañía como lo ha probado hoy Andrea, es la compañía Richard Senner, el artesano, y juntos
que es trazar el camino que va también en la operación narrativa. Yo veo que la operación narrativa es una forma de expresión de esa operación que va de la experiencia de reflexionar de sí mismo, reflexionar sobre la experiencia de sí mismo para ir a la experiencia de otros. Y el resultado de ese sí mismo como otro es que nos volvemos otros. Claro. Y ese es lo que nos queda una buena conclusión de esta reunión. Somos otros y somos maestros artesanos. De nuevo, pues, un abrazo para Andrea, un beso y muchas gracias por Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por Gracias, la Andrea. compañía y la escucha. Muchas Gracias. gracias.